Mire lo que dice la Biblia: a los cielos y a la tierra yo llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Que la decisión es nuestra y nosotros somos quienes somos responsables de los resultados de nuestras decisiones. Y hasta que esa persona no acepta su propia realidad y dice, yo traigo un problema, entonces puede empezar el proceso de transformación y de cambio. Vayan conmigo a Oseas capítulo 1. Dice: palabra de Jehová que vino a Oseas. Oseas, hijo de Beeri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam. Diga conmigo Jeroboam. Este Jeroboam es Jeroboam segundo. Dice: hijo de Joás, y es rey de Israel. Recuerden, rey de Israel se refiere al reino del norte, ¿ok? Pero este Jeroboam dice que es Jeroboam segundo. Y Jeroboam segundo es hijo de Jeroboam primero. Ahora, el rey David gobernó sobre el reino de Israel antes de que se dividiera. Gobernó alrededor del año 1000 antes de Cristo. Luego, después del rey David gobernó alrededor de unos 40 años. Después del rey David vino su hijo Salomón. Y Salomón todavía gobernó sobre una nación unida. Todavía no había una guerra civil en Israel. Pero va a venir Roboam. Roboam es hijo de Salomón. Y Roboam va a cometer un error. Dice la Biblia que los líderes del pueblo vinieron a Roboam y le dijeron: quita las cargas tan pesadas que tu padre puso sobre nosotros. Quítanos los impuestos tan agravantes, tan gravosos que hay. No podemos con esa carga sobre nosotros. Roboam, dice la Biblia, que consultó a los ancianos, aquellos que habían trabajado con su padre, y les dijo: ¿ustedes qué opinan? El pueblo pide que bajemos sus impuestos, que yo sea más dócil con ellos. Y los ancianos le dijeron: ¿sabes qué? Tienen razón. Diles, quítales cargas y ellos te van a seguir y te van a amar. Roboam vino y consulta a los jóvenes. Ahora busca un grupo de jóvenes y les dice: ¿ustedes qué opinan? El pueblo viene y me dice que baje los impuestos, que yo sea. Y los jóvenes le dicen a Roboam: dile al pueblo que tu dedo pequeño, el más pequeño de tu mano, es más poderoso que el brazo de tu padre. Y en lugar de ser más débil y en lugar de quitarles cargas, sé más gravoso con ellos. Cárgales más impuestos, sé más duro con ellos, porque tú eres el rey. Jeroboam primero, el papá de este Jeroboam primero, se levantó en armas contra Roboam, el hijo de Salomón, y el reino se dividió. El reino se fracturó en dos, y entonces ahora quedaron 10 tribus en el norte, 2 tribus en el sur. Y este Jeroboam ahora tiene una nación dividida, pero tiene un problema Jeroboam.
El problema es que el centro de adoración autorizado por Dios está en Jerusalén. Y Jeroboam va a cometer 2 errores. ¿Están conmigo? 2 errores, dice la Biblia que cometió Jeroboam. El primero dice que alzó su mano contra el rey. El primer pecado que Jeroboam cometió fue que se rebeló contra la autoridad que Dios había puesto sobre la nación de Israel. Es la primer falla, la primer maldición. Y este es el tema de mi mensaje por la semana pasada, hoy, y voy a seguir por unas semanas adelante. Maldiciones generacionales. Como la conducta de una generación pasada, los hábitos, las prácticas de una generación pasada trascienden a las nuevas generaciones y se vienen convirtiendo en patrones repetitivos en las familias. De tal manera que en un hogar donde hubo un padre alcohólico, entonces se comienzan a repetir patrones de conducta en la familia. Y ahí donde hubo un padre que se sentaba a la sala de la casa a beber alcohol o a tomar cerveza o a cualquier cosa delante de los hijos, entonces la conducta de ese padre es una conducta aprendida, son hábitos que se están observando, que se están viendo y que trascienden a los hijos, no automáticamente, porque no es que sucede, no es que pasa automáticamente de un hijo a un padre, sino que son conductas aprendidas, son hábitos que trascienden y se convierten en la identidad espiritual de esa familia. Y en un hogar donde se cuentan mentiras, los hijos aprenden a contar mentiras. Y en un hogar donde se dicen malas palabras y disparates, los hijos aprenden a decir malas palabras y disparates. Y se trasciende de una generación a otra la conducta de los padres, y entonces se viene convirtiendo en una maldición generacional, porque se lleva de los padres a los hijos, a los nietos, a los bisnietos, a los tataranietos, y entonces se convierte en una maldición. Yo quiero que usted piense, yo quiero que usted analice a su familia hacia atrás, y si ya tiene familia, hacia adelante también, y usted estudie y ore en relación a qué patrones son repetitivos en la misma familia, porque esa es la manera más fácil de identificar cuando hay maldiciones generacionales, cuando se repite lo mismo de una generación a la otra generación, la misma manera de hablar, la misma manera de tomar decisiones, los mismos hábitos, la misma conducta, la misma mentalidad, trasciende. Y ahí donde usted identifique que hay cosas que son las repetitivas, usted tiene que orar, usted tiene que buscar en la familia, en su árbol genealógico. Yo tengo por escrito el árbol genealógico de toda mi familia, toda. Tenemos grabada a mi mamá contándonos la historia de toda la familia. Son como 2 horas de video donde mamá nos cuenta toda la historia de cada una de las generaciones por parte de ella y todas las generaciones que ella pudo contarnos por parte de mi padre. Y un día me senté con mi mamá en la computadora y entonces le dije: a ver, mamá, para que esto no se nos olvide, vamos a escribir el árbol genealógico. Y me puse: ¿y este de quién es hijo? ¿Y quién se casó? Y este otro, ¿cuántos hijos o cuántas hijas tuvo? Y ella tenía una memoria privilegiada y se acordaba. Yo tengo todo el árbol genealógico de mi familia.
Y entonces hay que estudiar ese desarrollo familiar, esa identidad familiar, y decir, ¿cuáles son las áreas de nuestra familia que se repiten una y otra vez, para que tú sepas contra qué estás luchando? Porque si no, vas a estar tirando golpes al aire. Nada más, golpes al aire. Y te reprendo, pero ¿a qué reprende? Pero que lo cancelo, pero ¿qué cancela? Hay que saber a qué le estamos tirando. No hay peor cosa que estarse desgastando por algo que no sabemos para qué es. ¿Sabe que en el mundo del boxeo hay boxeadores aquí? No, a no buscarle pleito, digo. En el mundo del boxeo dicen que los golpes que más desgastan a un peleador son los golpes que erra. Lo que más lo fatiga y los que más lo cansa son los golpes de poder que no logra aterrizar. Y así nos pasa en nuestra vida espiritual. Cuando solamente estamos viviendo, tirando golpes a la vida, tratando de sobrevivir, tirando golpes, oramos, buscamos a Dios, buscamos el Espíritu Santo, leemos la Biblia, pero estamos como tirando golpes al aire porque no sabemos contra qué estamos peleando. Y los padres tienen que hacer lo mismo con los hijos. Los padres tenemos que conocer a los hijos. ¿Cuál es la atadura de mi hijo, de mi hija? ¿Cuáles son sus debilidades? Creo conocer muy bien a mis 3 hijos. Creo conocer perfectamente cuáles son sus debilidades en ellos, en su mentalidad. Porque no quiero estar con los ojos cerrados pensando que todo está bien, 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 sino conocer y decir, ¿contra qué lucha mi hijo? Porque quiero luchar con él. ¿Alguien dice amén, hermanos? ¿Contra qué lucha mi hija? ¿Contra qué clase de pensamientos y sentimientos está luchando? Y los que tenemos hijos adultos, a lo mejor ya ellos tomaron su propia ruta de vida y ya no van a preguntar, ya ellos ya decidieron por su propia vida. Pero aún así conocemos cuáles son las partes débiles de ellos para saber por qué orar. ¿Qué espíritu está golpeando y atacando su mente, sus emociones, su manera de pensar, su manera de tomar decisiones? Para que yo me pueda convertir en un aliado en la mejor vida para mi hijo, para mi hija. Y que no me gane el corazón de padre o el corazón de madre. Porque a veces nos gana el corazón de padre y el corazón de madre, hermanos. A veces sabemos que el hijo o la hija no son lo que sí, no están en la etapa de la vida en la que tendrían que estar, o no son lo que debieran de estar haciendo. Y a veces nos gana el corazón de padres y dicen, tan buenos mis hijos, y no son tan buenos. Jeroboam, dice la Biblia que Jerusalén estaba en el reino del sur. A Jeroboam tenía un problema. Dividió el reino, sí. Se rebeló contra el rey, también se rebeló contra el rey. El problema de Jeroboam es que las 10 tribus estaban impuestas a subir a Jerusalén a adorar. Y entonces tiene 10 tribus que él está gobernando. Y Jeroboam lo que hace es construir un centro de adoración paralelo para que las 10 tribus de Israel no subieran a adorar a Jerusalén. Y entonces Jeroboam va sembrando
semillas de maldición. Semillas de maldición para las siguientes generaciones. Cuando Jeroboam II viene y se convierte en el rey de Israel, ya trae la información de las decisiones, de los pecados, de la conducta, de los hábitos de su padre Jeroboam. Y entonces todo lo que aprendió de su padre, todo lo malo, todo lo pecaminoso, todas las cosas que hizo mal, su padre las vino y las repitió su hijo una vez más, Jeroboam. Y las maldiciones de Jeroboam primero vinieron a afectar la vida de Jeroboam II. Yo sé que los hijos adultos toman sus propias decisiones. Yo sé, yo estoy consciente de eso. Y estoy consciente que en algún momento de la vida, mis hijos ya adultos, mis 2 hijos ya casados, ellos pueden tomar decisiones que a mí no me van a gustar. Yo lo sé. Pero eso no significa que yo no pueda estar detrás de ellos orando por lo que yo sé que está mal y que necesita ser transformado. ¿Están conmigo, hermanos? Ahora, ¿cómo es que llegan las maldiciones generacionales? ¿Cuál es el origen de las bendiciones y las maldiciones generacionales? Deuteronomio capítulo 30, vayan conmigo por favor a su Biblia. Verso 19. ¿Lo tienen? Mire lo que dice la Biblia. A los cielos y a la tierra yo llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Mire, la primera frase dice: a los cielos y a la tierra yo llamo por testigos. ¿Por qué? Cuando habla de la parte de los cielos, es ese mundo espiritual, el que no podemos ver con nuestros ojos naturales, que está presente entre nosotros. Ese mundo espiritual está real, está ahí todo el tiempo, todo el tiempo. Diga conmigo: alto riesgo. Ahora sí, dígalo como que lo quiere decir. Diga conmigo: alto riesgo. Todos tenemos áreas de alto riesgo en nuestra vida. Voy a repetirlo una vez más. Todos tenemos áreas de alto riesgo en nuestra vida. Aquel que viene de una vida de alcoholismo, aquel que viene de un pasado donde la práctica de tomar alcohol, cerveza, vino era lo normal, aquel que viene de ese mundo y viene y entrega su vida al Señor Jesucristo y comienza el proceso de cambio, el proceso de transformación, entonces el alto riesgo de esa persona es el alcohol, es el vino, es la cerveza. Es de alto riesgo porque de allá viene. Esa era su debilidad. Esa era la parte que controlaba su vida. Y el mundo de lo espiritual, cuando dice a los cielos llamo por testigo, es porque en lo espiritual los demonios, Satanás, saben perfectamente que esa es la parte débil de esa persona. Una persona que tiene problemas con pornografía, que su debilidad es la pornografía, que viene de ataduras de pornografía. Y es tan común el problema de pornografía en este tiempo. Es tan común porque está muy accesible en los teléfonos.
y las ataduras que vienen de la pornografía, y esa persona comienza su proceso de transformación, entonces siempre esa es su zona de riesgo, la pornografía. Quien viene del mundo de las drogas, de las adicciones, y Cristo comienza a transformar su vida, las drogas y las adicciones, esa es su área de riesgo. Y en lo espiritual está perfectamente bien conocido. Nosotros podemos negarlo todo lo que querramos, podemos decir no, yo estoy bien, yo no batallo con eso, no, ya ahora soy cristiano, yo voy a la iglesia, no, yo soy del liderazgo de la iglesia, bueno, alguna gente hasta me llaman pastor, ¿verdad? Pero en lo espiritual esa es la batalla, es una batalla. ¿Qué dice Efesios capítulo 6? Porque no tenemos lucha contra sangre ni contra carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales que andan en los aires. A los cielos y a la tierra yo llamo por testigo. En los cielos es lo espiritual, eso que tú no ves, pero es la pelea tuya todos los días. Quien batalla, quien viene con una historia de depresión en su vida, por ejemplo, la depresión y la ansiedad son los dos males más grandes que hay ahorita en este tiempo en la humanidad. La depresión. Y quien trae una historia, quien ya trae trayectoria de depresión, quien ya tuvo intentos de quitarse la vida, quien ya tiene problemas, que tiene un diagnóstico de depresión, esa es su debilidad. Esa es su área que potencialmente le puede robar el futuro. Y entonces, quien viene de un problema de depresión, ese es su enemigo, y ese va a ser su enemigo por mucho tiempo. Y tenemos que aprender a identificar el enemigo, porque la Biblia nos dice: a los cielos pongo por testigo. El cielo, lo espiritual, saben que ese es un problema, esa es tu debilidad. De eso te tienes que cuidar más que nada. ¿Están conmigo, hermanos? Si tú vienes de un problema de depresión, de eso te tienes que cuidar más que nada y evitar todas las cosas que te pueden llevar a la depresión. Si ya vienes de una vida de cosas que hacías en el pasado que te llevaban a la depresión, pueden ser amigos, pueden ser amigas, pueden empezar a hacer prácticas que no querías hacer, no vuelvas ahí, no regreses ahí, no tengas no te dé la chance de volver a equivocarte, de volver a caer en eso. Tienes que rodearle a los cielos, y luego dice: a la tierra llamo por testigo. ¿Por qué? Porque en la tierra está lo que sí puedes ver, ahí está. Lo que es parte de tu día a día, familia, amigos. Le voy a hacer una pregunta, y si se les olvida todo el sermón de hoy, llévese esta pregunta, no se le olvide, por favor. ¿Sí? Va. ¿De qué personas te tienes que retirar? ¿Ok? Porque esos son los testigos de la tierra. ¿Qué personas te llevan a conductas que no son las mejores para tu vida? Por tu pasado. Porque tú puedes, yo nunca he tenido problemas de alcohol ni de drogas ni nada, gracias a Dios no. La única vez que he tomado un derivado de tequila fue por error. ¿Quiero oír la historia? ¿Sí? Estábamos en la casa de la familia de mi yerno,
Talent. Y y entonces ahí estábamos, había pues comida y había todo, ¿no? Y entonces era el mes de julio, era un 4 de julio y pues estaba caliente aquello y yo dije, pues necesito algo fresco. Y pues yo abrí una hielera y como no sabía nada, yo vi una botella de aluminio que decía Spicy. Pues Spicy está bueno. Y boom. Caray, qué raro sabe esto. Y luego ya decía, hecho a base de tequila. Ahí se acabó toda la historia de que nunca había tomado en mi vida. Ya murió, ya no la puedo volver a contar. Y mis hijos y mi familia ahora se la pasan haciéndome broma bueno, no sé, ni me acuerdo cómo se llama esa. Quién sabe qué ranch, algo así. Es del derivado del tequila. Yo nunca he tenido problemas de alcohol, nunca he tenido problemas de droga. Entonces yo puedo convivir perfectamente con un alcohólico y estar con alcohólicos. Yo puedo estar en una fiesta donde haya cerveza, donde hay alcohol, donde hay drogas. Yo puedo estar en un ambiente si tengo que, porque no es que lo voy a buscar, pero si por una situación es ese lugar en el que tengo que estar, porque es familia, porque lo que sea que yo estuve ahí, entonces yo no tengo problema. Pero ¿qué del que viene de esa vida? ¿Sí? ¿Qué del que viene de ahí? Por eso digo, es de qué situaciones y de qué personas te tienes que aprender a alejar. ¿Qué amigos, qué amigas son los que potencialmente te pueden llevar a la historia de tu pasado, de la que te habías deshecho de ella? Hello. La Biblia escribe Pablo y dice, ¿quién nos estorbó? ¿Quién te estorbó? Tenemos que esos son los testigos de la tierra. Aquellas circunstancias, personas con las que nos relacionamos, los lugares a donde vamos. La gente dice, hoy en la iglesia no los dejan ir a los bailes. Yo no ando cuidando quién va al baile, ¿o sí? ¿Hello? Yo no ando cuidando, ni tengo estos agentes secretos. Me llegan todos los chismes, eso sí. No, todos. Créame, tarde o temprano llegue. Y digo, santo Dios. Bueno, eso ya después, porque ya me empecé a frustrar, ya me empezó a dar comezón. Pero ¿por qué los cristianos no vamos a los bailes, por ejemplo, a esa clase de? ¿A poco vamos a ser honestos, cuando usted va a un baile o cuando usted va a una fiesta donde hay alcohol y donde, repito, hay circunstancias que nos obligan a ir, ¿verdad? Pero y bueno, ya usted y Dios sabrá si fue por gusto o porque tenía que ir, ya esa es su cosa. Pero ¿a poco cuando en un ambiente donde hay sensualidad y alcohol y todas las cosas que se dan en esa clase de reunión, ¿a poco a usted le da muchas las ganas de adorar y decir, santo, santo, no hay otro como tú? ¿Qué le va a dar? Yo tengo que saber los lugares a los que no debo de ir. Ahora, repito, yo puedo ir, pero nunca fue mi debilidad, no es mi problema. Yo no me tengo que cuidar por eso, por eso así voy. No es cierto. Tienen que saberse cuidar los cielos y la tierra. ¿Qué más hay en la tierra? Amigos, familia, compañeros de trabajo. Yo tengo que saber
¿Qué tipo de influencia hay alrededor de mi vida de la cual necesito huir? Porque tengo que saber, esa es mi debilidad, ese es mi problema. Yo batallo con eso. Los cielos y la tierra. Así que no tratemos de suavizar las cosas y de contentarnos con todo diciendo, no pasa nada. Sí pasa, sí pasa. Y son zonas de alto riesgo, y los cielos y la tierra son testigos de eso. A los cielos y a la tierra yo llamo por testigos de que he puesto, esta palabra está muy fuerte, que yo he puesto delante de ti vida y muerte, bendición, maldición. Está ahí. Lo que pasa es que es nuestra decisión. La decisión que yo tome puede ser decisión de vida, puede ser decisión de muerte. Porque solamente lo que Dios hizo fue ponerla delante de mí. Dios no va a intervenir. Nos dejó el libre albedrío. Es tu decisión, es mi decisión. La vida no es culpa de nadie más, es tu decisión, es mi decisión. Desde el momento en que tenemos conciencia de lo bueno y de lo malo, es tu decisión, es mi decisión. Y Dios dice, yo lo he puesto delante de ti, la vida y la muerte. Yo he puesto delante de ti bendición y maldición. Escoge, ¿qué quieres? Es tu responsabilidad. Y también las consecuencias van a ser tuyas. Si escoges bendición, entonces las consecuencias fue que hiciste las decisiones correctas. Te van a venir bendiciones de parte de Dios y te vas a poder congratular contigo mismo, decir, yes, hice la decisión correcta. Pero también van a venir las consecuencias de si escoges maldición. Que alguien diga amén. ¿Sí? Cuidado, porque la decisión es nuestra y nosotros somos quienes somos responsables de los resultados de nuestras decisiones. Escoge, dice, escoge. Grabé una vez un video que así se llama, escoge. Y el video dice algo así como, escojo vivir, escojo ser feliz. Y con eso, queridos hermanos, en nosotros está escoger. Pero dice, escoge pues la vida para que vivas tú. Y aquí viene la parte de las implicaciones generacionales. Y tus hijos y tus generaciones, para que vivas tú y tus generaciones. La semana pasada comencé esta serie de predicaciones con mi historia personal, ¿se acuerdan? Los que estuvieron acá, que mi tío David encontró a mi abuelo Luis colgado de un árbol. Y esa es la parte de la historia de la familia del lado de mi padre. Una historia de muerte, de suicidio, de depresión. Cuando yo tenía 15 años o 16, y cuando mi padre me dijo, váyase de aquí,
en este momento, usted no es mi hijo ni yo soy su padre y me voy a colgar de un árbol y usted va a tener la culpa. La primera memoria que me vino en ese instante fue la de mi abuelo Luis colgado de un árbol, aunque yo no lo hubiera visto. Y imaginé a mi padre, habíamos viajado esa carretera por muchas veces. Puedo decir que cientos de veces habíamos viajado por esa carretera, él y yo. Y hasta pude imaginar, me vinieron los pensamientos y las imágenes de mi padre colgado a uno de los árboles que yo conocía al lado de la carretera. Y esa es la historia, esa es parte de la historia del árbol genealógico de mi familia. De ahí vengo, de ahí esa es la influencia de pensamiento y generacional que traigo. Pero nunca ha pasado por mi mente, jamás ha pasado por mi mente hasta el día de hoy, ni el más vago pensamiento de quitarme la vida, jamás, pero jamás. ¿Por qué? Porque soy mejor que cualquier otra persona, no. Porque la bendición también fue puesta delante de mí por el otro lado del árbol generacional, el de mi madre. Y entonces ese encuentro de dos generaciones, una que traía bendición y otra que traía maldición, chocaron y produjo en mí mucho mayor efecto la bendición que la maldición. Porque nosotros somos influencia para nuestros hijos. Para nuestros hijos. Los hijos saben perfectamente quién es quién en la casa, ¿eh? Hello. ¿Ok? Ellos saben perfectamente quién es quién en la casa. ¿Saben cuál de los dos padres es el que siempre dice sí a los permisos? Siempre. ¿Sí? Sí saben, sí saben. ¿Saben si mamá es la que siempre dice que no o papá es el que siempre dice que no? Ellos saben perfectamente quién. Ellos leen nuestra vida, todo el tiempo la están leyendo. Ellos saben cuál de los dos es más honesto que el otro. Ellos saben cuando papá o mamá han sido agarrados en varias mentiras ahí, ellos saben, pero lo saben y lo saben bien. Dice, pero para que vivas tú y vivan tus hijos. Porque cuando alguien se va de la iglesia a vivir a otra ciudad y se mueve de iglesia, el consejo que yo siempre le doy es el siguiente: busque una iglesia, si lleva familia sobre todo, busque una iglesia donde haya un proyecto ministerial para sus hijos. Si a usted no le gusta mucho, no está bien, usted aprenderá o se aguanta. Pero busque una iglesia donde haya un proyecto de iglesia donde sus hijos reciban influencia de la palabra de Dios, influencia ministerial, de acuerdo a sus edades, y los ministren al corazón, de acuerdo a la edad que tengan sus hijos. Y usted como quiera le hace. Pero es que no importa. Busque una iglesia donde haya un proyecto para sus hijos. ¿Por qué? Les digo, porque usted ya es cristiano, usted y yo como quiera le hacemos ya. Podemos sobrevivir a lo que sea. Podemos sobrevivir a un cambio de alabanza, podemos sobrevivir pero es que ya no nada más se trata de mí, es para que vivas tú y vivan tus hijos. ¿Quieren ponerse sobre sus pies, hermanos?
voy a ir adentrándome más en el tema de maldiciones generacionales, para que vivas tú y viva tu descendencia. Entonces, mire, tanto las bendiciones como maldiciones pertenecen al ámbito de lo espiritual, pero también de lo terrenal. Ambas cosas. Llamo a los cielos y a la tierra por testigo. ¿Sí? Entonces, pudiera ser, hermanos, que en nuestra vida haya fuerzas actuando que tienen su origen en las generaciones pasadas. Cuando yo me enojo, ¿sabe qué pienso? Cuando me enojo así, que de verdad estoy enojado, ¿sí? Digo, se me subió lo Chilo López. Así digo, se me subió lo Chilo López. Así se llamaba mi papá. Se me subió lo López. Me trepó aquello. ¿Sí? Así que sí pudiera haber, hay cosas y pudiera haber cosas que están ligadas a generaciones pasadas. Y puede ser que nos estemos enfrentando a situaciones, hermanos, recurrentes. Yo lo llamo leer la vida. Leer la vida. A mí me gusta leer la vida. Y como pastor siempre estoy leyendo la vida. Siempre estoy leyendo la vida. ¿Sabe? Siempre estoy leyendo la conducta de las personas. Por ahí dicen que los psicólogos se saludan un psicólogo a otro, que se saludan diciendo: hola, ¿cómo estoy? Porque los psicólogos siempre están analizando a las demás personas. Pues dime cómo estoy. Y como pastor yo siempre estoy observando y leyendo. Observando y leyendo. Observando y leyendo. La vida, la conducta, el carácter, las decisiones, la familia, los hijos. Siempre estoy observando y leyendo si la persona es la misma que era o ya cambió. Si ya no es la misma. Pero no para juzgar y criticar, sino para decir: ¿cómo puedo ayudar a esta persona que ya no es la misma? ¿Cómo puedo orar específicamente por las luchas que pueda estar teniendo? Y yo no lo tomo personal ya, porque no, pero hay gente que cambió y que ha cambiado conmigo a lo largo de mi vida personal y ministerial. ¿Y sabe qué me viene a la mente siempre? Es: ¿cómo puedo ayudarle a esa persona a que supere cualquier cosa que lo llevó a cambiar? ¿Cómo lo puedo ayudar? Y lo estoy leyendo para ayudarle a cambiar. Lo estoy leyendo para saber cómo orar. Lo estoy leyendo para poder decir: ok, aquí el pastor soy yo y el maduro soy yo. Y no voy a asumir un rol equivocado, sino ¿cómo puedo orar para que esta familia pase ese atorón de vida? Para que dé el paso al siguiente nivel y logre salir de donde está. Por eso lo llamo leer la vida. Pero yo tengo un problema.
¿Sabe cuál es el problema que tengo? Que yo puedo leer su vida, pero no la puedo cambiar. ¿Aló? ¿Están conmigo? Yo puedo leer, trato de leer, Señor, ¿qué está pasando? Y yo oro, Señor, ¿qué está pasando en la vida de esta persona? Señor, ¿por qué está actuando fuera de lo que es o de lo que era? Y entonces puedo orar, puedo modificar, puedo asumir mi rol pastoral ante eso, pero no le puedo cambiar la vida, porque eso le pertenece nada más a la persona y a Dios. Y ese es mi problema, que leyendo situaciones digo, pero no lo puedo cambiar la realidad. Solamente puedo caminar con X o Y persona la jornada, decir, pues vale, vamos, dale, aquí yo camino contigo, yo oro contigo. Y hasta que esa persona no acepta su propia realidad y dice, yo traigo un problema, entonces puede empezar el proceso de transformación y de cambio. Bien, los voy a dejar con ese pensamiento. Hágale una buena lectura a su vida, ¿está bien? Si usted es de esas personas enojonas, así agresivas, es decir, que se violentan emocionalmente muy fácil, ¿sí? Espero que no sea violento físicamente, pero si usted es de esas personas que se violentan emocionalmente muy fácil, es decir, que se les prende la mecha muy rápido, pues para que me entienda, no le ponga florecitas al asunto. Usted diga, yo tengo un problema, yo me enojo muy fácil, yo necesito que Dios me ayude a cambiar eso, porque estoy lastimando, porque estoy ofendiendo, porque pierdo la capacidad de razonar cuando me transformo en eso, porque si no lo va a transmitir a las siguientes generaciones, lo va a llevar a la siguiente generación. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor. Roboam primero, Señor, tomó decisiones. Seguramente no supo las consecuencias que habrían de tener en él, en su hijo, y mucho menos en la nación de Israel, en el terreno espiritual. Y Jeroboam, Señor, no supo entender que su conducta llevaría a toda la nación a la cautividad por los asirios. Le fue fácil, Señor, tomar decisiones que 200 años después todavía tendrían consecuencias. Le fue fácil a Jeroboam, Señor, construir altares y hacer cosas que 200 años después llevarían al reino del norte a la cautividad por parte de los asirios. Señor, ¿qué son las decisiones que nosotros tomamos hoy que tendrán un efecto todavía, Señor, 50, 60, 100 años después, en nuestros hijos, en nuestros nietos? ¿Qué son las cosas que hoy tenemos que mejor pararnos frente a ellas para decir no más, no más?
¿Qué son esas cosas, Señor, a las que las debo llamar por su nombre y dejar de estarlas justificando, Señor? Quiero cambiarlas ahora. Quiero entregártelas a ti ahora. Quiero rendirlas a tus pies ahora, Señor. Y en el nombre poderoso de Jesús, Señor, para que yo viva bien y mi descendencia. Para que yo viva bien y mi descendencia. Que es a lo que tengo que decir: no más, se acabó, basta, es suficiente. ¿Qué es? Señor, lo que para mí es una lucha puede no serlo para otra persona, y aquello con lo que otra persona batalla puede no ser mi lucha. Pero ¿qué es con lo que sí batallo, Señor? ¿Qué es esa parte de mi vida en la que más te necesito? ¿Quién es mi enemigo? A los cielos y a la tierra llamo por testigos que he puesto delante de vosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida. Escoge pues la vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Levanten la mano aquellos que en su pasado tomaron decisiones y que ustedes saben que no fueron de buen ejemplo para alguien más. Levanten la mano. Sea honesto, porque todos la hemos regado, yo creo. Sí. Enfrente eso, diga: sí, yo me equivoqué. Dígalo. Diga: yo me equivoqué. Y si es necesario, y si sus hijos o su esposo o esposa se miraron o se miran afectados por las decisiones que usted ya tomó, es decir, si su mala conducta los ha afectado a ellos, o sentó un mal precedente o dio mal testimonio, párese frente a ese hijo, hija, esposo, esposa y dígale: yo me equivoqué, perdóname, mi hijo, perdóname, hija, perdóname, esposo o esposa, yo me equivoqué, fui yo. Y no le pinte florecitas, no justifique, no diga: pero es que fue por esto y eso. No, nomás diga: yo me equivoqué, yo asumo la responsabilidad, te pido perdón por ese error, te pido perdón. Y dígale: pero le tengo y lo cambio, soy una persona diferente. Amén. Porque no porque somos cristianos significa que nunca nos hemos equivocado. La hemos regado y bien, pero lo que se trata aquí es de detenerlo, de pararlo y decir: no más, se acabó, no se va a mis hijos, no se va a mis hijos. Amén. Dios me los bendiga, hermanos, que pasen feliz fin de semana. Oh, tenemos Santa Cena. Perdónenme, hermanos, se me había olvidado. Perdónenme. Bueno, pasen por favor los sugieres. Fíjese qué interesante la historia de la Santa Cena.
Jesús va a entrar por última vez en lo que y vayan repartiéndolo, por favor, hermanos, ¿está bien? Vayan repartiendo los elementos. Déjenme les cuento la historia y vean qué interesante es la historia de la Santa Cena. Jesús va a entrar por última vez a Jerusalén. Y cuando va a entrar a Jerusalén, manda a sus discípulos que vayan y preparen el aposento alto donde va a celebrar la última cena con los discípulos. Es un momento determinante. Allí en esa cena Judas lo va a entregar. En ese lugar va a haber un parteaguas en la vida de Jesús, porque Judas de ahí va a salir directo a venderlo por 30 monedas de plata. Después de terminar la Santa Cena, van a ir al huerto del Getsemaní. Jesús va a orar al Padre y decir: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Le dice Jesús al Padre, ¿verdad? Y ahí está el otro parteaguas. Y esa misma semana Jesús va a morir, va a ser crucificado. Van a ser dos cosas lo que va a suceder en esa cruz. Dice Isaías que por sus llagas fuimos nosotros, ¿qué? Curados. Pero ¿qué es lo que Jesús hizo en la cruz? Fue herido. Entonces fue un intercambio de las heridas de Jesús por nuestra sanidad. ¿Alguien dice amén? Fue un intercambio de las